Días. Mi nombre es Clara María Restrepo Moreno, soy ginecóloga, estoy vinculada al Departamento de Ginecología y Obstetricia de esta facultad y este año los voy a acompañar en los módulos de sexualidad del área de adolescencia 1. Bienvenidos. Buenos días, en esta charla les voy a hablar sobre aspectos de la anticoncepción muy generales y al final un enfoque hacia la anticoncepción en adolescentes. Bienvenidos. Estos son mis conflictos de interés, es importante que los vayan conociendo también. Es importante anotar que la actividad sexual se presenta cada vez más temprano en los jóvenes. De hecho, casi 48% de las mujeres menores de 18 años en la penúltima encuesta de demografía y salud habían reportado que ya habían iniciado sus relaciones sexuales. El contexto del inicio sexual en adolescentes casi siempre ocurre de forma casual y por lo tanto no cuidados, como muestra en esta diapositiva, solo menos de la mitad habían utilizado algún método anticonceptivo en el pasado y en el momento de la encuesta solo 70%. A pesar de que también lo enfatiza la misma encuesta, casi el 100% de las mujeres sexualmente activas conocen los métodos anticonceptivos modernos. Es un hecho también que la mayoría de adolescentes cuando van a que les demos asesoría anticonceptiva ya llevan entre 6 a 12 meses de haber iniciado sus relaciones sexuales y haber estado protegidas con métodos no muy adecuados o con condón, con un problema que es el uso inconsistente del mismo. El problema de la anticoncepción en esta etapa de la vida es importante porque la tasa de embarazo en adolescentes, en este caso, sigue siendo alta. No ha rebajado lo suficiente a pesar de que ya llevamos 3 décadas de estar mirando el comportamiento de este indicador en Colombia. Es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes comparan con la tasa global de embarazo, es mucho más alta la de adolescentes que la de las mujeres en general y que solo está por debajo de países como África, que para América es alta la colombiana y que para el nivel mundial también sigue siendo altísima. De todos los embarazos que ocurren en el mundo, cerca casi de la mitad no son planeados y de estos la mitad terminan en aborto. Y se sabe que cerca del 80% de los embarazos en adolescentes terminan también en aborto. De hecho, el aborto hecho en forma insegura, principalmente porque las leyes son restrictivas contra el mismo en la mayoría de los países donde ocurre, se asocia con el 13% de las muertes de las mujeres relacionadas con el embarazo a nivel del mundo. Y en Colombia sabemos que el aborto, como práctica no legal, sigue ocurriendo en cantidad importante que está y que la mortalidad está entre las 10 primeras causas de muerte en las mujeres en edad reproductiva. El embarazo en adolescente tiene un montón de riesgos, como los trastornos hipertensivos, partos obstruidos, difíciles e instrumentados, el mismo aborto inseguro, y que se asocia también a alteraciones psíquicas como depresión y suicidio, lo que nos da una tasa de mortalidad materna, sobre todo en el grupo de menores de 14 años, supremamente alta si se compara con las adolescentes mayores o con las mujeres no adolescentes mayores de edad. Pero el embarazo adolescente también tiene complicaciones o consecuencias diferentes para la mujer. Otros compromisos de salud serían la adquisición de infecciones de transmisión sexual o de displasia y cáncer cervical, como vemos en estas diapositivas. También repercusiones a nivel social. Las adolescentes que se embarazan no continúan sus estudios y por tanto no pueden lograr buenos empleos, continúan como madres solteras, tienen maternidades sucesivas y eso es lo que se conoce desde el punto de vista sociológico como
perpetuación del círculo de la pobreza. Las consecuencias para el hijo del adolescente son muy graves también. Casi siempre obedecen a que nacen de bajo peso o son prematuros. La mortalidad infantil, si ustedes ven las cifras, es 10 veces mayor que la mortalidad infantil general. Y estos chicos además tienen problemas de desarrollar, mayor riesgo de desarrollar problemas del comportamiento y el desarrollo si se compara con los hijos de las mujeres mayores. Por tanto, disminuir el embarazo adolescente y en general es uno de los objetivos del Plan Nacional de Salud Pública, que también hace énfasis en el incremento de la provisión anticonceptiva con métodos anticonceptivos modernos. Pero también el evitar el embarazo, sobre todo en ese rango de edad de las adolescentes, hace parte de los ya determinados objetivos de desarrollo del milenio, pero ahora denominados objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, que son erradicar la pobreza extrema y el hambre, y el objetivo 5, reducir la razón de mortalidad materna y el acceso universal a la salud reproductiva, que en este caso sería la planificación familiar. Los anticonceptivos pueden clasificarse en dos grandes grupos, los temporales y los definitivos, y entre los temporales están los naturales, los métodos de barrera, los dispositivos intrauterinos y los hormonales. Y entre los definitivos tenemos la tuberculina que se practica en la mujer y la vasectomía que se practica en los hombres. Es importante a la hora de asesorar en métodos anticonceptivos no solo tener en cuenta la edad, sino también tener en cuenta la eficacia anticonceptiva. Y en los métodos que son reversibles de corta duración, las pastillas y las inyecciones, generalmente una cosa es la eficacia con el uso típico y la eficacia con el uso teórico. Así, por ejemplo, las píldoras anticonceptivas con el uso típico que hacemos las mujeres de ellas, la eficacia es malísima, un índice de falla de 7.6% por cada 100 mujeres que la usan durante un año, mientras que el índice de falla teórico es de 0.1 apenas. Por ejemplo, para los métodos anticonceptivos de larga duración, como la T de cobre y los implantes, si ustedes miran esta tabla, la eficacia ideal es muy parecida a la eficacia con uso típico, y eso se debe a que son métodos anticonceptivos que están funcionando en el cuerpo de la mujer y que son independientes a hechos como la voluntad de ella de tomar una pastilla o una inyección cada cierto tiempo. Con respecto a los métodos naturales, sabemos que son los únicos permitidos por la Iglesia Católica, que tienen unos requisitos que cumplir la mujer. Uno de ellos es tener ciclos menstruales muy regulares, además de un excelente conocimiento de esos ciclos menstruales y de la fisiología del cuerpo. Es importante que pueda esa mujer determinar entonces, con varios métodos que explicaré enseguida de manera muy somera, cuál es el periodo fértil y evitar entonces el coito en esos momentos. El hombre, por su parte, por lo único que puede hacer es como acordarle pesquisar estos síntomas y aceptar no tener relación en el periodo fértil. Y esto a veces causa y crea tensiones, y a veces es un poco difícil de llevar a cabo de manera eficaz, porque las relaciones sexuales adolescentes ocurren en un contexto bastante casual y poco previsible. Este índice de Pearl, que es el del que estaba hablándoles ahorita en la tabla, es el que mide la efectividad anticonceptiva, o sea, el número de embarazos por 100 mujeres por año de uso del método anticonceptivo. Se considera que los métodos muy efectivos son los que tienen un índice de falla en menos del 1%, y lo que les expliqué ahorita es distinto el uso ideal versus el uso típico que las pacientes hacen de estos métodos. Bueno, el método de abstinencia es el método natural más impopular y menos efectivo, porque generalmente no se usa, es muy difícil.
aunque si se usa, pues obviamente es el más efectivo. Implica ausencia de coito, pero no de otras formas de contacto sexual. La dificultad surge cuando poner freno a esas otras formas de contacto sexual para no llegar al coito. Requiere alta motivación, autocontrol, comunicación y muchísimo apoyo social. Por eso es difícil de implementar en esta edad de la que estamos hablando. Otros de los métodos naturales son el método del moco cervical, del ritmo o calendario, del coito interrumpido, el MELA o el de la temperatura basal. Y si se juntan varios de esos métodos, se conoce como el método ciclotérmico, lo que hace entonces que la mujer pueda reproducir con mayor precisión el momento de fertilidad y evitar entonces el coito en esos instantes. Con respecto a los métodos de barrera, pues hay muchos más de los que aparecen en esta diapositiva, pero voy a hablar solo de ellos pues, porque ante todo son los más importantes y porque son los que encontramos en nuestro medio. Por ejemplo, el diafragma no se encuentra en nuestro medio, entonces no vamos a hablar de él. El más utilizado de estos es el condón masculino. Ya vimos en la tabla inicial, con un uso típico puede tener un porcentaje de falla de hasta el 12%. Vienen desde la prehistoria, donde se usaban como vejigas de animales, luego en 1840 caucho, en 1930, 100 años después aparece el látex, los que están hechos la mayoría de conservativos, y en el 95 aparecen los de poliuretano, principalmente como una solución para aquellas parejas que tienen problema de alergia al látex. Otra de las grandes ventajas, una de las grandes ventajas de los condones es que protegen contra infecciones de transmisión sexual. Además son supremamente accesibles y fáciles de usar en el caso del condón masculino. En el caso del condón femenino, pues todos son hechos de poliuretano, no hay de látex. El índice de falla es mucho más alto con el uso típico que el condón masculino y las causas para que esto ocurra se ha pensado que puede ser la dificultad en la colocación, porque hay que desenrollar el condón hacia el interior de la vagina y eso no es tan fácil como ponerlo en un pene lleno. Tiene como ventajas que se puede usar hasta 8 horas antes del coito, si hay entonces premeditación en que va a ocurrir un coito, se podría poner antes. Otra ventaja es que recubre los genitales externos y podría evitar el contagio de alguna ITS, como por ejemplo el papilomavirus humano, el herpes, etc. Pero otra de las desventajas grandes cuesta 10 veces más que el condón masculino y no se encuentra tan fácilmente. Los espermicidas también tienen un porcentaje de falla alto. Los más antiguos eran ácido láctico, luego unas pastillas vaginales con quinina, aceite de coco y otra cantidad de elementos. En 1950 aparecen los agentes tensoactivos que se usan actualmente. El más conocido de ellos es el minoxidil 9, pero se considera, a los estudios demostrado que si se usa de manera repetida en poco tiempo, puede causar laceraciones en la mucosa vaginal y por tanto se puede convertir en un factor de riesgo para la infección por VIH. Las ventajas de los métodos de barrera entonces para concluir sería que son eficaces si se usan de manera adecuada y no con el uso típico que se hace usualmente, tiene pocos efectos colaterales, no tiene efectos sistémicos, son fáciles de usar, la fertilidad retorna muy rápido, bajo costo, amplia disponibilidad y entre las ventajas tenemos que no son los métodos más eficaces, que requieren altísima motivación para su uso, que algunas parejas consideran que interrumpen el acto sexual y eso causa inconformidad psicológica y necesita colaboración del compañero sexual, evidentemente. Este es un axioma: si se escoge el condón como método único, se debe informar ampliamente sobre la anticoncepción de emergencia a esa pareja, porque puede existir accidentes. Los métodos hormonales, entonces tenemos varias formas de administrarlos.
desde los típicos orales o inyectables, que pueden ser mensuales o trimestrales, hasta los implantes subdérmicos, anillos vaginales, parches transdérmicos y endoceptivos, que es como un dispositivo intrauterino que libera hormonas. En cuanto a los anticonceptivos orales, además de ayudar en la anticoncepción, tienen otros beneficios importantes. Una vez suspendido, la fertilidad retorna rápidamente, puede usarse de manera muy discreta, es importante recibir asesoría, no protegen contra infecciones de transmisión sexual y están en el plano obligatorio de salud. ¿Qué son los anticonceptivos orales? Están compuestos por hormonas que fueron sintetizadas desde 1934, aparecieron como uso clínico desde el 50, en dosis muy altas, que inmediatamente vieron producían complicaciones principalmente cardiovasculares severas y por tanto desde los décadas de los 60 la dosis se ha ido reduciendo cada vez más para disminuir estas complicaciones cardiovasculares, así como los efectos secundarios que les voy a mencionar más adelante. Han aparecido progestinas además de nueva generación que tienen efectos menos complicados sobre el organismo. ¿Cómo actúan? Entonces tienen principalmente dos métodos, dos formas de actuar. Una es que inhiben las gonadotropinas a nivel del hipotálamo, entonces no hay estimulación ovárica por eso, y el otro es que producen cambios a nivel receptor focal. A nivel del endometrio lo atrofian, a nivel del moco cervical lo espesan y además disminuyen la motilidad ovaria, que es importante para llevar el óvulo de acá hasta acá para ser fecundado. Es importante saber que si los anticonceptivos orales se inician en los primeros días del ciclo menstrual, no se necesita un método diferente de protección para el embarazo. Iniciados en cualquier otro momento del ciclo, requieren de uso del condón durante los 7 días iniciales. Los anticonceptivos orales los podemos conseguir como combinados, es decir, tienen las dos hormonas, estrógeno más progestina, o la mini píldora que solo tiene progestina. Y de los combinados, generalmente tenemos como estrógeno el epinilestradiol, pero actualmente existen otros tipos de estrógenos en los anticonceptivos combinados y podemos conseguirlos en dosis de macrodosis, microdosis, que son los más comunes y los que están en el post, o muy baja dosis. Y las progestinas pueden estar compuestas la mayoría del levonorgestrel, que es la, digamos, más estudiada y con menos efectos tromboembólicos. Las de tercera generación, que son el gestodeno, el norgestimab y el desogestrel, y los antiandrógenos. Los anticonceptivos por su dosis, entonces combinados por su dosis, podemos llamarlos de macrodosis cuando tienen el estradiol más o igual a 50 microgramos, los de microdosis cuando tienen 30-35 de estradiol, los de muy baja dosis 20 y los de ultra baja dosis 15. Se encuentran todos estos en el mercado, pero este ya de manera muy restringida. Hay diferentes formas de tomar los anticonceptivos. Se pueden tomar continuos por 28 días y generalmente son blister que tienen 24 tabletas de principio activo y 4 tabletas de placebo. Y el beneficio es que las mujeres no tienen que hacer ningún cálculo, sino que toman las pastillas seguidas, se acaban la caja y continúan con otra. Sin embargo, en el intervalo del placebo viene una menstruación un poco más escasa y de menos duración debido al efecto de atrofia endometrial que producen los anticonceptivos. La forma más frecuente de tomar es la cíclica. Las cajitas vienen con 21 tabletas, todas activas. Una vez se termina la primera caja, se descansan 7 días. En ese periodo hay un sangrado parecido al menstrual, más escaso, con menos duración, y a los 7 días empieza una nueva caja y así sucesivamente. En adolescentes y en pacientes con algunas condiciones especiales preferimos utilizar los ciclos extendidos, que simplemente se pueden hacer uniendo 3 o 4 cajas de estos anticonceptivos normales de 21 días.
y se toman de forma continua por ciclos de 3 a 4, repito, se descansa 7 días y se vuelve a empezar un ciclo igual. Hay muchos mitos con respecto a la anticoncepción, como que producen infertilidad, defectos en el feto, que se acumulan e intoxican, y entonces hay que descansar, que producen cáncer, que disminuyen el deseo sexual. Todos estos son mitos, nada comprobado por la evidencia científica. De hecho, hay muchos efectos favorables, por el contrario, como regular los ciclos menstruales, disminuir el sangrado, los cólicos menstruales, proteger de anemia, mejorar síndrome premenstrual, acné, enfermedad mamaria benigna, quistes ovarios benignos. Y protegen incluso contra algunos cánceres, como el cáncer de ovario y endometriosis. Efectos adversos que ocurren generalmente al iniciar la toma y los 3 primeros meses de la toma de los anticonceptivos están la cefalea, el mareo, las náuseas, el dolor mamario, trastornos del ánimo, sobre todo en mujeres que han padecido trastornos de ánimo antes, manchas intermenstruales, pérdida de la menstruación y muy baja evidencia que corrobore que es un riesgo para cáncer de mama y de cuello uterino. Pueden incrementar el riesgo de tromboembolismo pulmonar, de infarto agudo del miocardio y de accidentes cerebrovascular, aunque son supremamente raros. Como se ve aquí, una mujer de la población general que no usa anticonceptivo tiene un riesgo de 4 a 5 por 100.000 por año de uso, de presentar un fenómeno tromboembólico. Sin embargo, si esa mujer se embaraza, ese riesgo puede ser de 50 a 60, y si toma anticonceptivos orales de microdosis, que son los que tomamos actualmente, el riesgo es mucho menor que un embarazo, aunque mayor, que lo que tendría una mujer que no toma anticonceptivo oral. Obviamente, si es una mujer que además tiene un problema hereditario de coagulación, el riesgo sí se eleva muchísimo más. Aquí estaría entonces el riesgo de infarto en miocardio para una mujer que no toma anticonceptivos, para una mujer que toma anticonceptivos no fumadora, y cómo se potencia eso con una mujer que toma anticonceptivos pero además es fumadora. Es importante que cuando mandemos los anticonceptivos orales, cuando los formulemos, advirtamos a los pacientes sobre los síntomas más frecuentes y leemos instrucciones muy claras sobre cómo es la toma, el intervalo de la toma, qué hacer con los olvidos, etc. Y tener en cuenta estos criterios de elegibilidad médica que están disponibles en la literatura que les mandé y en las páginas de la red, que son contraindicaciones absolutas, muy importantes, algunas vasculares, otras metabólicas, otras BCA, etcétera, etcétera. Hay algunas también condiciones relativas para contraindicación, que si bien no contraindican el inicio de los métodos anticonceptivos orales combinados, una vez que se empeora el síntoma o el problema, hay que descontinuar su uso. ¿Cuándo debemos iniciar en la adolescente el método anticonceptivo oral? Inmediatamente consulten, independientemente del momento del ciclo, porque esperar y ordenarlos y formularlos para cuando el ciclo ya empiece el primer día es perder la oportunidad del inicio, ella puede olvidarlo, puede perder la fórmula y entonces no lo va a iniciar y tendría alto riesgo de embarazarse. Hay que siempre establecer el condón como protección secundaria para prevenir ITS, o si ese inicio está después del 5.º día del ciclo, o sea, el primero y el quinto, no hay que usar condón como protección secundaria para prevenir embarazo, sí, para prevenir ITS siempre. Y si por casualidad esa adolescente o esa mujer con un coito no protegido en las últimas 72 horas, se le va a dar anticoncepción de emergencia hormonal y se inicia después los anticonceptivos orales. ¿Por qué fallan los anticonceptivos? Básicamente porque olvidan tomarse, porque no los usan adecuadamente, porque no los conocen bien
se debe tomar, cada cuánto, etc. Algunas veces porque hay interacciones con otros medicamentos, porque no están disponibles, porque no fueron a comprarlos aquí, o porque tienen problemas con la pareja, terminan con ella, después se reencuentran y no siguieron tomando los anticonceptivos y se faltan con ella. El inyectable mensual tiene también todas las dos hormonas, tiene algunos beneficios anticonceptivos, aunque no tantos como los combinados orales. El control del ciclo no es tan bueno, de hecho, estos descontrolan inicialmente el ciclo, se aplican cada mes, es importante que es un método discreto, produce irregularidades menstruales que generalmente se han quedado como una menstruación a los 15 o 20 días de la fecha de última menstruación, está en el plano obligatorio de salud, por tanto es gratis para las pacientes. El anillo vaginal está compuesto también por estrógeno y progestina. Estrógeno y progestina libera pocas cantidades, la inserción se hace vaginal por 3 semanas, se retira una semana y se vuelve a continuar. Es fácil de usar, es un método que no está en el costo y es relativamente costoso y es de corta duración también. Tiene pocos efectos adversos, pero entre ellos se podría incluir la vaginitis por manipulación de ese anillo de forma no higiénica, produce un buen control del ciclo y permite una discreción bastante alta. Bueno, el inyectable de zooloprogestina se llama acetato de medroxyprogesterona, la hormona que forma, su acción es anovulatoria, atrofia endometrial y cambios en el núcleo cervical parecidos a los que describí ahora. Su efecto dura 3 meses y es importante que en las mujeres obesas la fase puede incrementarse. Efectos benéficos tiene principalmente que no interfiere con la lactancia, que puede funcionar muy bien mejorando las crisis dolorosas en pacientes con anemia falciforme y que disminuye la frecuencia convulsiva en pacientes enfermos. Pero tiene muchos efectos secundarios, los principales serían trastornos menstruales, desde ciclos por intervalos prolongados, que se llaman 138 días, o a menor pérdida de la menstruación, sobre todo cuando se usa con la mitad de las durante más de un año, la mitad de las pacientes pueden quedar en la menopausia. El aumento de peso es importante, puede ser de 1 a 2 kilos por año, en pacientes es importante. En adolescentes disminuye la ansiedad mineral y eso puede tener gran impacto en su vida futura. Y también, como efectos secundarios, se reporta que la fertilidad puede demorarse, una vez suspendido el método, hasta más o menos unos 10 meses. Con respecto a la disminución de la densidad mineral ósea, aún no se ha podido determinar si es reversible o no. Se debe aconsejar que esas mujeres lleven una dieta rica en calcio, que hagan ejercicio regular, que no fumen, y ojalá si se pudiera hacer una densitometría, medir la cantidad de depósitos de calcio del hueso después de 2 años de uso continuo. La OMS dice que si no se dispone de otro método anticonceptivo, las ventajas sobrepasan los riesgos futuros a usar una fractura, entonces se podría usar en adolescentes hasta por máximo 2 años. Los implantes subdérmicos están en nuestro país desde hace varios años y que han tenido mucho auge, porque hace parte de uno de esos métodos de larga duración que son muy efectivos para la prevención de embarazo en adolescentes. El Yadel está en el POSH, está compuesto por levonorgestrel y dura 5 años. El inicio de la acción es rápido una vez aplicado el método y el mecanismo de la acción es que interfiere en la ovulación, se disminuye el núcleo cervical, altera la maduración del endometrio y puede llegar incluso a causar atrofia. El Implanon también está en el país, también lo tienen algunas aseguradoras en su plan obligatorio de salud y tiene etonorgestrel
dura 3 años, es una sola barrita. Estos dos implantes se colocan usualmente con una inserción fácil, con anestesia local y asepsia en la cara interna del brazo no dominante. Es un procedimiento rápido y sencillo que se puede hacer en el mismo consultorio. Bueno, los efectos adversos de los implantes técnicos son varios. El principal descrito es trastornos en el ciclo. A su vez es la primera causa de retiro en el primer año de uso. Y estos trastornos en el ciclo pueden ir desde cosas muy sencillas como pequeñas manchas entre dos menstruaciones normales, desaparición de la regla, que son bastante bien tolerados estos dos, hasta ciclos muy frecuentes, o sea, ciclos que se presentan menos de cada 24 días y que pueden prolongarse en el tiempo, que no son muy abundantes, o sea, que duran más de 8 minutos. Es importante saber que cuando presentan ese último trastorno del ciclo, estas mujeres no necesariamente tienen que retirarse el implante, sino que pueden ser controlados de sus ciclos regularizados con anticonceptivos orales combinados dados por 3 a 6 meses. El acné se presenta también alrededor del 15% de las pacientes, el dolor mamario, el dolor de cabeza, cambio de ánimo, con uso mayor de 2 años, sobre todo en adolescentes, y sobre todo en adolescentes que han tenido previamente antecedentes de depresión. El aumento de peso es poco relativamente, y puede ser 1,5 hasta 2,4% del peso total. En obesas, el riesgo relativo de embarazo es poco, sin embargo, se recomienda retirar el Yadel a los 4 y no a los 5 años, cambiar el Yadel a los 5 y no a los 4. No hay contraindicaciones de este método con la lactancia, o sea, que sería ideal en un adolescente postparto, no afecta la densidad mineral ósea como se le afecta el acetato del hidroxiprogesterona y la fertilidad regresa también pronto. Las contraindicaciones absolutas para el uso de los implantes son similares a las de los anticonceptivos orales combinados. Y entre las relativas está pues, un acné severo, migraña severa, depresión severa, medicamentos que inducen enzimas microsomales hepáticas como estos. Es muy importante. Los parches anticonceptivos tienen también las dos hormonas, un estrógeno y un progestágeno. Tienen un poco efecto sobre el peso, un buen control sobre el ciclo menstrual. Sin embargo, existe la posibilidad de que cuando haya un desprendimiento parcial en adolescentes, ellas no lo reemplacen rápido como lo deberían hacer, y eso disminuiría la eficacia anticonceptiva. Además de eso, es un método costoso y que no está en el uso. Se usa cada semana, se deja una semana libre de parche y se vuelve a empezar un nuevo ciclo. Esa semana libre de parche, después de esa semana libre de parche, hay un sangrado parecido al sangrado menstrual. Los dispositivos intrauterinos, pues tenemos dos, uno que tiene cobre y uno que tiene hormona. La T de cobre es ampliamente usada en el mundo, en adultas principalmente, pero no con tanta prevalencia como los otros métodos anticonceptivos. Entonces es un poco usada, pero vamos a ver, es uno de los métodos de elección, a pesar de ser uno de los métodos de elección en ellas. Dura hasta 10 años. La de proveer la inserción y el retiro, personal de salud debidamente capacitado, aumenta el sangrado menstrual y los cólicos, pero no está contraindicado ni en adolescentes ni en mujeres que no han tenido hijos. Muy importante. Está en el plano obligatorio de salud, o sea que le cuesta 0 pesos a una paciente. Impide la fertilización, produciendo una reacción inflamatoria local, disminuye además la motilidad y la sobrevida de los espermatozoides debido al cobre, y en un porcentaje muy bajito podría incluso inhibir la implantación del ciclo.
El otro dispositivo del que disponemos es el dispositivo intrauterino hormonal, que puede ser el Mirena y recientemente está también en el país el Jaitex. El Mirena dura 5 años y el Jaitex dura 3 años. El mecanismo de acción básicamente es acá, a nivel local, en el endometrio y el muco cervical. Tiene, por tanto, mínimos efectos a nivel sistémico. Trastorna el ciclo menstrual de manera evidente. Produce inicialmente ciclos muy esporádicos y cerca del 80% de las pacientes a los 6 meses entran en amenorrea, según efectos que se busquen de forma activa para algunos casos con enfermedades de base. Mejora los cólicos menstruales de manera importante. Este sería uno de los efectos a desear mejorar con la amenorrea. Protege de la enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, no está disponible en el plan obligatorio de salud de manera inicial como método anticonceptivo, sino para algunas pacientes con indicaciones muy específicas y de forma particular resulta ser bastante costoso. La anticoncepción de emergencia previene el embarazo después de una relación protegida, no es un método abortivo, no es un método regular de anticoncepción, aunque algunas pacientes lo usen así, y es importante que después de que lo indiquemos, de que sea usado, debemos hablar, aconsejar, asesorar sobre un método regular de anticoncepción. Está en el pozo, tanto su forma hormonal como el dispositivo. Entonces aquí, simplemente para que miren cuándo está indicada la anticoncepción de emergencia. Hay varias indicaciones. En general, las indicaciones ocurren cuando hay ruptura o no se utilizó el condón, cuando hay métodos basados en la fertilidad y no se utilizan o no se conocen bien, o cuando se usa coito interrumpido. Las píldoras anticonceptivas de emergencia funcionan básicamente inhibiendo o retrasando la ovulación, pero también alteran el transporte tubario, modifican el muco cervical, pero no inhiben la implantación según estudios recientes realizados. Las píldoras anticonceptivas de emergencia pueden ser cualquiera de estas tres, compuestos de levonorgestrel, de acetato de ulicristal o el famoso Juspi. Todos existen en nuestro país y el único que no está en el POS sería el acetato de ulicristal. Con el levonorgestrel, las tasas de embarazo fluctúan. Hasta el cuarto día es muy bajita, después del cuarto día aumentan los índices de fallo. Se da una dosis de 1,5 miligramos en dosis única, ojalá antes del cuarto día del coito no protegido. Con el acetato de ulicristal se da una dosis única de 30 miligramos con una muy buena efectividad, tasas de embarazo bajas hasta el quinto día del coito no protegido. Y con el método Juspe, la idea es que en cualquier momento, en esos primeros 5 días, tiene un índice de falla mucho más alto, una tasa de embarazo que puede llegar a 13,2%. La idea es dar 100 microgramos de etradiol más 500 microgramos de levonorgestrel de cualquier anticonceptivo hormonal combinado. Repetir la dosis a las 12 horas, con una efectividad que va disminuyendo y que todavía alcanza a ser alguna, pero muy buena hasta el quinto día. El método Juspe de los 3 es el peor porque la efectividad es baja y porque produce los mayores efectos adversos comparables. El acetato de ulicristal sería el mejor, pero no está disponible en nuestro medio en el plan obligatorio de salud, aunque sí está comercialmente disponible como Day Plus. El levonorgestrel de emergencia se puede usar con tanta frecuencia como sea necesario, pero no más de una vez cada 24 horas. O sea que es mito que una mujer no lo puede utilizar más de 2, 3 o 4 veces en el mismo ciclo menstrual. Con respecto al acetato de ulicristal, no se recomienda que se utilice más de una vez en cada ciclo, básicamente porque no se ha estudiado su seguridad por los proveedores. Y el Juspe no hay evidencia sólida sobre la seguridad con el uso repetido. Y
produce tantísimos efectos secundarios pues, que no es aconsejable para nada. No se conocen complicaciones médicas serias con ninguno de estos métodos. Los efectos secundarios principales son alteración del ciclo, náuseas, cefalea, dolor abdominal, congestión mamaria, mareos y fatiga. No causan malformaciones si se toman durante un embarazo en curso. Las píldoras anticonceptivas de emergencia no se recomiendan como método anticonceptivo regular ni rutinario, básicamente porque no son un método muy efectivo. Vimos, el índice de PER está por encima del 1%, es un método muy efectivo. No hay contraindicaciones médicas para el uso de las píldoras anticonceptivas de emergencia, no hay. Y si no ha aparecido un sangrado menstrual 3 semanas después, es prudente hacer una prueba de embarazo para ver si cayó entre esas porcentaje de falla. Pero también se puede hacer anticoncepción de emergencia con la PDPOV. Y esta se puede llevar incluso hasta el día 7º de la relación no protegida. Y la ventaja es que puede dejarse como método regular de anticoncepción si así la paciente lo desea. Un poquito con respecto a los métodos anticonceptivos hormonales masculinos, sabemos que aún están en investigación, aunque la investigación empezó tan temprano como la de los femeninos, pero todavía comercialmente no existen. Están basados en compuestos con testosterona o testosterona más progestina, y a lo que apuntan estos anticonceptivos hormonales masculinos es a disminuir el conteo de espermatozoides a un nivel tan bajo que no logren embarazar. Sin embargo, estos compuestos tienen efectos adversos muy frecuentes, como acné, cambios en el ánimo, aumento de peso, sudoración, cambios en el libido, disminución de las lipoproteínas de alta densidad y del tamaño testicular, y unos índices de falla que son relativamente altos. Entonces, la testosterona sola o la combinación con progestina inhibe TN, disminuye entonces la testosterona testicular y por lo tanto produce oligozoospermia. Pero el inicio del efecto puede tardar hasta 3 meses. La ventaja es que son métodos reversibles. Está ya en el país, o por lo menos en América Latina, en algunos países, este método anticonceptivo no hormonal reversible y que es de larga duración. Este método en lo que consiste es que aplican directamente mediante una inyección en el deferente un gel que hace un taponamiento físico que impide el paso de los espermatozoides, y ese gel puede permanecer ahí de manera muy inerte durante meses o años y ser retirado a la hora que el paciente decida que retorne su fertilidad. No sé costos, realmente no sé si en Colombia ya existe, pero sí en América Latina. Para finalizar, entonces están los métodos definitivos, que son los ideales para pacientes que ya tienen los hijos que querían tener, que tienen enfermedades crónicas que comprometen el embarazo o una discapacidad física o mental que imposibilite que se embarace, que no sea deseable que se embarace. En las mujeres se realiza la pubectomía, es el principal método anticonceptivo utilizado en el mundo. Es relativamente fácil de realizar, es una pequeña cirugía ambulatoria, sin embargo hay riesgo por cualquiera de los métodos que se usen. Mini-laparotomía, que sería una incisión en el abdomen, o laparoscopia o histeroscópica, podría producir lesión de órganos internos o de signos. Esta sería entonces la técnica laparoscópica o por mini-laparotomía, en la cual se cortan las trompas y se suturan los cabos, y esta sería en la técnica Ishor por histeroscopia. Entonces se accede a través de la vagina, cuello cervical con el histeroscopio, y se ponen en ambos cuernos, se insertan en ambos cuernos unas espirales de metales muy inertes que finalmente después de 3 meses producen estenosis total de la parte cornual de la trompa,
y por lo tanto una tubectomía que se considera la más efectiva que existe, con porcentajes de falla mínimos. En el hombre se realiza la vasectomía, es mucho más fácil, simple y segura de realizar que la tubectomía en las mujeres, porque es una cirugía que no involucra órganos internos, simplemente es seccionar y suturar los bordes del deferente para que no haya salido eyaculado con espermatozoides. La anticoncepción en la adolescencia, entonces, algunos aspectos importantes es que tiene altas tasas de fracaso, por las bajas tasas de continuidad y cumplimiento. ¿Cuál es el método ideal para adolescentes? La doble protección, que requiere un método reversible de larga duración, que son el condón, que son los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos más el condón. En caso de escoger un método reversible de larga duración, en caso de no escoger un método reversible de larga duración, hay que adiestrar muy bien a esa pareja en el uso de anticoncepción de emergencia, es indispensable. Entonces, los métodos reversibles de larga duración, de cobre, el Mirena Jaides, que son los dispositivos con hormonas, el implante subdérmico, que tenemos estos dos. ¿Por qué son los métodos ideales? Porque son los métodos que nos producen una eficacia del 80%, mayor del 80% por su adherencia. Una adherencia mayor del 80%, lo cual aumenta su eficacia. Quiere decir que tras un año de uso de 100 mujeres adolescentes de este método, 80% siguen utilizando, lo cual aumenta su eficacia. Si lo comparáramos con 100 mujeres que empiezan a usar pastillas anticonceptivas y midiéramos al año cuántas las siguen utilizando, 12% siguen utilizando. Por eso es que las pastillas anticonceptivas no son el método ideal en las adolescentes, porque no las siguen usando. Entonces, son los ideales en las adolescentes, pero además, siempre que solucionamos a adolescentes o cualquier mujer, hay que insistir en esto: prácticas sexuales seguras, que resistan a la presión social. No hay que empezar si no están preparados para eso. ¿Sí? Actividad sexual no penetrativa, difícil poner frenos a la hora de hacerla penetrativa. Mantener relaciones sexuales sanas, quiere decir acordadas, honestas, a los dos, no solo al hombre, y por tanto protegidas también. Escoger utilizar adecuadamente el método anticonceptivo, siempre asociado al condón, ¿no? Tanto para reforzar el método como para evitar infecciones de transmisión sexual. Es indispensable, jóvenes, que tengan siempre en cuenta a la hora de formular los métodos anticonceptivos los criterios médicos de elegibilidad, para saber si esa patología o esa condición de base que tiene la mujer contraindica o no alguno de los métodos anticonceptivos que se le van a formular. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya quedado claro y que en el foro que vamos a tener próximamente puedan hacer las preguntas respecto